Buenos días niños, ahora vamos a ver el curso de personal social y en él vamos a desarrollar el tema de las emociones. De repente alguno de ustedes haya visto esta película que se llama Intensamente y veíamos varios personajes, ¿no? Cada uno con sus características, con sus reacciones. Y eso más o menos es lo que representa nuestras emociones en nuestra cabecita. A veces podemos sentir ira, alegría, tristeza, podemos sentir desgano, desmotivación, miedo, ¿no? Diferentes emociones que podemos expresar a través de nuestro comportamiento diario. Vamos a conocer un poquito más de las emociones. Primero, lo que quiero compartirles es el versículo de la semana. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Es importante acercarnos a Jesús a través de la oración, a través de seguir su ejemplo, de ayudar a los demás, de seguir sus mandamientos, ¿ya? Y eso nos va a traer mucho gozo al corazón. Bien, ahora empezamos con la clase. Dice, la expresión de lo que sentimos se llama emoción. Por lo tanto, las emociones son mecanismos que funcionan de manera automática. O sea, no es algo que tú lo pienses constantemente y después de meditarlo recién lo hagas, no, sino que es automático, es rápido, que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante hechos inesperados. Por ejemplo, el miedo. Imagínate que tú estás en un lugar, en una jungla, y de pronto, a lo lejos, ves a un león y ves que se aproxima a una velocidad muy rápida. Y tú te vas a poner a pensar, bueno, vamos a ver, el león será grande, tendrá buenas garras, sus dientes me podrán alcanzar y morder, o tal vez no, de repente viene, se acerca y conversa conmigo. No vas a hacer todo ese procedimiento, ¿verdad? ¿Qué va a hacer tu cabecita? Va a decir, me puede matar. Va a reaccionar con miedo y va a huir o busca luchar, una de las dos cosas. Entonces eso nos permite preservar la vida. Por eso es que es importante que la emoción sea automática, sin que lo pienses mucho, y que puedas reaccionar ante sucesos que pueden de repente ser peligrosos, ¿ya? Como en este caso que les contaba de León. Vamos a ver, dice, es importante reconocer lo que frente a distintas situaciones y más aún hacer lo que los demás lo sepan. Dice, es importante reconocer lo que sentimos frente a distintas situaciones. Y más aún, hacer que los demás lo sepan. ¿Ya? Es importante que comuniquemos nuestras emociones. Expresar las emociones y hablar de cómo nos sentimos nos ayuda a pensar. Podemos comprendernos mejor también cuando hablamos acerca de nuestras emociones. Y también nos ayuda a actuar de manera más adecuada. Cuando nosotros comunicamos lo que sentimos, nuestro cerebro también vuelve a pensar en ese tema y actúa de una mejor manera. Si compartimos nuestras emociones, nos sentiremos mejor y encontraremos ayuda en los demás. Muchos de los niños en la actualidad a veces sienten temor, ¿no? Temor a que les pase algo, con esto de la cuarentena que hubo y que tal vez los niños no tenían que salir mucho, sino quedarse más en casa. Algunos se han estresado un poquito, pero no lo dicen. Simplemente se sienten incómodos, están más irritables, ¿no? O contestan de repente no de la mejor manera. Y en realidad tenemos que contarle a papá o a mamá, tal vez a mi hermano, a mi hermana o a alguna persona que me pueda escuchar en casa. Tengo que contarle cómo me siento. Eso me va a ayudar ¿a qué? A poder expresar lo que siento y yo darme cuenta de lo que siento. Además también, posiblemente voy a encontrar ayuda en los demás.
¿Ya? Entonces es muy importante que tú puedas reconocer lo que sientes y que puedas comunicarlo a las personas que son importantes en tu vida, como tu familia. Seguimos. Hay emociones que debemos controlar. Por ejemplo, cuando estás furioso, no vas a ir y vas a, qué sé yo, pegarle a tu papá o a tu mamá, ¿no? Claro que no. Tienes que controlarte. Pero ¿cómo hacerlo? Podemos realizar algunas actividades que nos permitan disminuir las emociones intensas y sentirnos más calmados. Cuando nosotros sentimos una emoción muy intensa, sentimos como un calor, un fuego que parece que va a quemar tu rostro todavía, ¿no? O de repente, si has sentido una emoción de miedo muy intensa, sientes un frío tremendo, ¿correcto? Entonces, nosotros podemos hacer algunas cosas para controlar un poco esas emociones, para manejarlas de una mejor manera. Una de ellas es, por ejemplo, alejándonos del lugar. Si hay personas que de repente están buscando tener discusiones contigo, imagínate, tu hermanito está a tu lado, o tu hermanita, o alguien que vive en casa y comparte el lugar contigo, está molesto y empieza a fastidiarte. Entonces tú te sientes incómodo. ¿Y qué puedes hacer? Alejarte de ese lugar para evitar que puedas pelear. No volver hasta estar tranquilo. Cuando te alejes, busca calmarte, busca hablarte a ti mismo y decirte algo así como que, calma, puede haber solución. Entonces eso va a tranquilizarte. ¿Qué más puedes hacer? Respirar profundamente. Cuando nosotros estamos con una emoción muy intensa, no respiramos bien. Y nuestro cerebro no recibe la cantidad de aire, de oxígeno necesaria. Por eso es importante que nosotros podamos respirar profundamente. Controlar un poquito eso y expulsar por la boca lentamente. Si puedes contar hasta 6 o hasta 8, mientras vas expulsando el aire, lo cuentas con tu mente, obviamente, entonces mucho mejor. Tienes que hacerlo lento, lento. Entonces, ahí vas a calmarte poquito a poco. ¿Qué más? Pensar en otra cosa. Si a veces te pasa algo de repente, algo un poco triste, y nuevamente sigues pensando en ello, y pasa la tarde y nuevamente sigues pensando en ello, pues vuelves a vivir esa experiencia dolorosa una y otra vez. Por eso es importante que puedas pensar en otras cosas, distraerte un poco, calmarte un poco, ¿no? Yo conocí a un niñito que, bueno, era pequeñito en realidad. Entonces, por ejemplo, si no le daban algo, se ponía muy triste, muy molesto. O si le decían algo que no le había agradado, igual. Lloraba en ese instante. Al rato se distraía con otra cosa, jugando, conversando. A la media hora sí, se acordaba, otra vez lloraba. Al rato se distraía. Tú le conversabas, le hacías un chiste, se reía. Al rato se acordaba otra vez que estaba llorando, otra vez lloraba. Imagínate, si viviéramos así, pues no vamos a poder tener una vida feliz. Por eso es importante que aprendamos también a controlarnos, a manejar un poco nuestras emociones, a pensar en otra cosa de repente. También podemos aprender a contar hasta 10. Esto yo creo que la mayoría de personas lo ha escuchado, ¿no? Contar hasta 10. Pero qué difícil es cuando estás en una situación complicada. Por ejemplo, estás 1, 2, 3, 4 y ya no, parece que el 10 no va a llegar nunca. Pero tienes que aprender a hacerlo. Poco a poco te vas a ir entrenando y después ya vas a contar hasta mucha cantidad y ya te vas a calmar. Y vas a respirar profundamente y también te vas a calmar. Y
vas a volver a estar tranquilo. Otra forma también es pasear, caminar. Por ejemplo, los adultos sabemos mucho de esto. Si de repente nos molestamos, caminar o pasear nos puede ayudar mucho. Bueno, en este tiempo en el que tenemos que estar en casa, de repente no voy a pasear a la calle, pero si tengo otra habitación, de repente hay un techo cerca, o sea, o vivo en una casa de varios pisos, de repente puedo caminar alrededor, o tratar de salir a la ventana, ¿no? Mirar por la ventana, ver formas en las que podamos relajarnos un poco. Luego, hablar con un amigo o compañero. No necesariamente tiene que ser de forma presencial. Ahora ustedes ya conocen muchos medios virtuales, por ejemplo el WhatsApp, y de repente conversar con algún amiguito o compañero. Escuchar música. Es muy relajante poder escuchar música. Y si, por ejemplo, escuchas música de Dios, pues va a ser mucho más sanador, te produce mucha alegría porque es una forma de alabar a Dios. Entonces, escuchar música también permite controlar nuestras emociones. Seguimos, también sirve leer, jugar, recordar la letra de una canción, tomar un poco de agua y ponerse cómodo o relajarse, ¿ya? Entonces, estas conductas nos pueden ayudar, o estas actividades nos pueden ayudar a controlar las emociones, a calmarnos, a retomar nuevamente la calma después de un tiempo, ¿ya? Seguimos. Dice, cada persona reacciona de diferente manera ante una misma sensación. Esto depende de su forma de ser. Ahora, vamos a ver una técnica que es muy conocida. A ver, dice, la técnica del semáforo. El semáforo de las emociones, ¿en qué consiste? A ver, rojo, ¿cuándo estás en rojo? Cuando estás muy molesto, muy triste, cuando tus emociones están a full, como quien dice. ¿Qué tienes que hacer? Alto, tranquilízate y piensa antes de hacer algo, porque si no puedes cometer un error muy grave. Tomar decisiones cuando estamos muy molestos, muy tristes o con emociones muy intensas, pues puede llevarnos al error. Entonces dice, el rojo es para pararse, te tienes que detener. Cálmate, tranquilízate y piensa antes de hacer algo. Porque si haces las cosas sin pensar, después te vas a arrepentir. ¿Qué sigue? Amarillo. ¿Para qué? ¿Qué significa el amarillo? Pensar. Ahora es el momento de buscar soluciones y pensar en sus consecuencias. Y seguimos con verde. ¿Y qué significa el verde? Solucionarlo. Es la hora de elegir la mejor solución y ponerla en práctica. Mira, es muy parecido al semáforo que utilizas en las avenidas, pero esta vez es un semáforo de las emociones. Cuando estás muy molesto, muy triste, alto, párate. Luego, cuando ya te retuviste un rato, ponte a pensar, amarillo, ponte a pensar. Tienes que buscar qué solución le puedes dar a ese problema. Y luego cuando ya lo pensaste y hallaste una solución, tienes el verde para solucionarlo. Es la hora de elegir la mejor solución y ponerla en práctica. Dice, piensa como qué emoción experimentarías si te ocurriesen las siguientes situaciones. ¿Ya? Dice, estudiaste muchos días y sacaste una buena nota en personal social. Por ello, el profesor te felicitó. ¿Qué sentirías en ese momento? A ver, piensa. Ok. Luego dice, rompiste un adorno de tu casa por jugar con la pelota. ¿Qué emoción sentirías? Hoy es tu cita con el dentista para que te cure tu diente. Hay algunos que van tranquilos, ¿no? Pacientes. Pero hay algunos que van con temor. ¿Qué sientes tú? A ver, piensa. En tu cumpleaños te regalaron un juguete que te gusta mucho. ¿Cómo te sentirás? Sacaste una mala nota en tu examen de matemáticas. ¿Qué emoción sentirás? Bien, esto no tienes que copiarlo, solamente es como para que lo pienses y me respondas así en tu mente. Nada más, ¿ya? Luego de esto, vamos a ver
que tenemos una actividad. Consiste en copiar. Vamos a copiar el archivo que les estoy mandando en el cuaderno. Repito, vamos a copiarlo en el cuaderno, ¿ya? No vamos a imprimir, vamos a copiarlo. Hay que practicar también la escritura para que tu mano cada vez se haga más agilita, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias, niños. Cuídense mucho. Hasta pronto.